Generación Riverplatense, todos los lunes a las 18 horas. ...94.7. Cultura Viajante, con la conducción de Guillermo García Caliendo y Gustavo Arrieta. Una mirada cultural y social para toda la familia viajante. Todos los lunes, a las 17 horas. Bueno, señores, muy buenas tardes. Estamos en otra emisión de Cultura Viajante con mi amigo, el siempre vigente Gustavo Arrieta. Y nunca devaluado. Obvio. Y nunca devaluado. Usted nunca se encuentra como deprimido, depresivo. Es una cuestión de actitud. Usted es un hombre que siempre tiene la fe intacta. Y hoy tenemos, gracias operador por todo, nunca lo saludamos. Menos mal que lo tenemos ahí. Menos Alfredo Jaimín también. Hoy llegó temprano, no sabemos. Hoy está full. Sí, hoy vino full. Salgo y llueve. Bien. Y lo tenemos al profesor Gabriel Catarino con nosotros. Muchísimas un aplauso. Hacía mucho que no lo teníamos. Estamos viendo unas mesa, fotos que su hija cumplió 15, lo felicitamos. Muchas gracias. ¿No? Ahora entiendo por qué el corte de pelo. Gracias por la invitación. Hace rato que no venía, cierto. Extrañaba. Bueno, este es un espacio que hay se que tocar extraña. pito, ¿viste? Como dice, hay que tocar pito y decir, yo quiero estar, y venimos. Esto es una radio abierta para la comunidad educativa del Instituto Superior de Viajantes. Así es. ISB. Más de 20 años capacitando vendedores. ISB. Está full. Arrancamos como ya. Está full. ¿Cómo le fue en esta inscripción que ahora lanzó de todo? Mirá, porque usted tiene todos los días. Hoy he visto una especie de mensaje que lo voy a buscar ya mismo. Bueno, fue la publicidad esa de el tema musical. Subí tu demo. Sí, ahora se lo voy a mostrar. Hay un par de cosas. Bueno, el segundo cuatrimestre, como siempre, y acá lo vamos a tener a Gaby, que puede llegar a hablar después. El segundo cuatrimestre se va haciendo como todos los años en tiempo y forma, bien contentos. Estamos con el curso de PNL, bien aplicado a la venta, bien, que lo está dirigiendo Graciela Bonini, también, todos contentos, todo muy bien. Linda nota le hicieron a Graciela Bonini en la revista. Y después, bueno, estamos empezando a trabajar para las inscripciones del año que viene. ¿Cuándo nos va a hacer una nota los otros dos de la radio, en la revista? Molesta, ya nosotros estamos todos los días acá, ya no tiene. Así que bueno, realmente con mucho trabajo pensando en el año que viene, ¿no? Y focalizando el esfuerzo en tratar de que, digamos, los posibles candidatos entiendan la diferencia entre estar constantemente capacitados, bien, en lo que sea, no digamos traigamos gente al instituto. Esa es una parte, pero no solamente el instituto, sino todo. El vendedor tiene que ir capacitándose día a día. El vendedor, el que sea. Hoy la sociedad exige constantemente. Sos viajante, vendedor y músico, demo. Bueno, eso después lo vamos a poner ahí, por ahí en la placa. Eso estamos armando una nueva idea que surgió acá. Una idea suya, felicito. No, es del equipo. Una nueva idea que sos viajante vendedor. Yo no me voy a hacer cargo de una idea al menos al principio. Si sos viajante vendedor, querés y tenés una banda musical, ya sea tango, rock, pop, lo que quieras. ¿Bien? Sí. Envíanos el demo. Ahora estamos modificando, porque antes era que enviaba a cultura2@viajantesvendedores. Estamos haciendo unas modificaciones para tener mayor capacidad, capacidad de memoria, por lo que requiere los temas. Y lo vamos a pasar acá en la radio, los vamos a llamar en algún momento, hasta los podemos invitar a que vengan acá. Entonces vamos a pasar la música. Mini conciertos. La música que nuestros vendedores viajantes hacen. Muchos, digamos, lo tienen como como un hobby. Hay otros que es la pasión de ellos, la música, y de repente tiene que trabajar. Entonces por eso es vendedor. Entonces la idea es abrirles un canal en el cual ellos pueden mostrar qué es lo que hacen. Bueno, otro día el fondo de esta serie, este mundo viajante, de cultura viajante, es justamente un viajante que compuso nuestra música, que es Mario Rena. Mario, el tema nuestro del vendedor es de un viajante, ¿no? Marito. ¿Usted cómo se dedica a la música? ¿Le gusta la música? A mí me encanta la música. Está un poco lejos de... No toco ningún instrumento.
¿Y canta? Más que la flauta, digamos, a nivel escolar. Sí, me encanta cantar en la ducha, como cualquiera, me imagino. Es el mejor lugar donde uno afina y encuentra mejor Pensé acústica. que tenía algún detalle musical. No, yo tengo una particularidad. Cuando hice mi test vocacional a los 17 años, esos test largos que son todo un año, Sí. uno de los resultados que nos van dando es porcentaje según las áreas. Uno sospecha que el área lógico-matemático era el más alto. No fue el más alto, me dio 78%. Otras áreas me daban, por ejemplo, en el caso de las ciencias naturales, 2%. Claro, Tu 3%. hemisferio derecho es el que estaba desarrollado. Pero 100% área de la música. Mirá vos. Y O sea, bueno, que no siguió su vocación. no, pero hay una conexión muy fuerte entre matemática y música. La música es matemática. Y claro, porque Así todo que, tiene como un... la aritmética. el famoso 2x4. Aritmética es 2x4, aritmos. ¿Cómo? Aritmética viene de aritmos, de ritmo. Mira vos, cómo aprendemos acá. Así que los números son ritmo. Y la música es sí. matemática. De hecho, hoy un ordenador compone, uno se sienta a componer simplemente manejando a veces fórmulas matemáticas, no más que eso. Después, bueno, está Qué loco, ¿no? la característica física, hay como una componente entre la característica física del sonido, que le da esa cosa particular. Entonces uno podría decir, bueno, la música es física, porque es sonido. Pero en definitiva, todo lo que es la métrica, Claro. es pura matemática. Así Es que- cierto, porque cuando Cuando uno aprende a música que tiene como un metrómetro ahí que Bueno, le dicen el tempo, 2, 3, no, y ahí viste que bueno, van con en el tiempo, pero Sí, además qué bárbaro. cuando uno, por ejemplo, trabaja con chiquitos, yo eso sí, digamos, si bien desconozco bastante el tema musical, pero por ejemplo a los chicos les he dado compases para completar, porque en definitiva es una ecuación donde tienen que completar con fracciones. Es decir, cuando uno parte de un valor relativo de una nota musical, la relación de 2, 1, un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo es el valor de la nota. Entonces, Claro. cuando uno dice 2 por 4, lo que tiene que completar es esa métrica usando fracciones. Así que son ecuaciones todo el tiempo que se manejan. uno aprende todo el tiempo. Sí. Y lo peor de todo es que tan lejos de la matemática, pero tan cerca de lo que él me explica. Y pero por ahí no. O sea, él me hace por ahí sentir que la matemática- uno cree que está lejos, pero en Que realidad yo no. tuve un docente como él. La verdad que hay que sacarte el sombrero, porque lo explicás con una facilidad. Hay que preguntar a los alumnos nuestros, a ver ¿Qué piensan de este? claro, qué piensan. Es más, uno sabe, bien, de que uno de los docentes que tenemos nosotros, que los alumnos se quedan en el recreo y los tenés que decir, bueno, listo, es horario de cortar, Es con él. los alumnos. Claro, Que pues le hace yo creo que interesante. hay una dinámica, una dinámica en la cual se logra una sinergia muy importante entre el alumno, bien, y el profesor, Sí, sí. en el cual se rompe esa barrera de alumno-profesor y Pasa ya ya. es Sí, mucho más homogéneo, Lo que pasa ¿no? es que yo creo que es, bueno, más allá de las características personales, ¿no? Que uno a veces tiene mayor o menor afinidad con un grupo, con una persona individualmente, pero también parte de ciertas premisas que por ahí a mí, mis formadores o mis maestros me fueron inculcando. Yo parto, por ejemplo, hay gente que toma el tema de inteligencias múltiples, hay gente que no, pero más allá de meternos o no con lo que es la inteligencia emocional, de la que tanto se habla hoy, yo parto de una premisa, es que cuando uno no está bien, la cosa no funciona. Entonces, la primera premisa es que tanto el alumno como el docente se tienen que sentir cómodos y a gusto. Esto no significa para nada abandonar el rol docente o para nada bajar el nivel, pero sí significa que hay ciertas barreras que de por sí son obstáculos para el aprendizaje, que ya se derriban cuando la relación empieza a generar un espacio donde realmente uno puede disfrutar. Y el disfrutar hace que uno se le pase el tiempo rápido, que no se dé cuenta que se pasó, como uno va al cine y ve una linda película. Sí. Dice, uy, ya terminó. Me hubiese quedado más tiempo
Y hay veces que está uno contando los segundos o se duerme porque no se le pasa más. Claro, y debe influir también, por ejemplo, la sobreabundancia de alumnos en las aulas en mal estado, sí, pero los docentes enfermos, pero digamos, todo eso también conspira, ¿no? Eso igualmente es un común denominador a todos. Claro. Obviamente, ahí en el instituto no pasa eso, en el caso del instituto, sí, pero yo tiene buenas aulas, por ejemplo. He estado con cursos mucho más grandes y sin embargo la tónica era la misma. Uh-huh. Y nos pasaba que terminábamos 11 menos 20 y por ahí eran 11 menos 10 y nos estaban apagando las luces y no nos habíamos dado cuenta que se había terminado. Y estamos hablando de gente que a las 6 de la mañana se levantó para ir a trabajar y 11 de la noche seguíamos en una clase entusiasmados, discutiendo, pero bueno, también uno entiende que bueno, las condiciones son las que tenemos. Por suerte en el instituto tenemos un excelente edificio, pero hay algo que va más allá, y en esto no solamente atañe al cuerpo docente, desde el sindicato, desde los directivos, es una gran familia. Se acerca al director de estudios, abre el aula y cuando falta un alumno, sabe si el alumno está enfermo, si tuvo un problema familiar, si tuvo un problema laboral. Todos estamos atentos a un mensaje de texto, a ver si, o un WhatsApp, si le pasó algo. Entonces en el grupo inmediatamente todos reaccionamos. Bueno, eso sabes dónde se nota, digamos, dónde lo nota el instituto, en el descreme lógico que hay después de la inscripción. Vos se anotaron 30.000 personas y al primer cuatrimestre llegaron 15.000 y a fin de año llegaron 5.000. Bien, hablemos sí. El estudio en general. Nosotros tenemos, digamos, una tasa de permanencia bastante alta. No tenemos un descreme tan grande como en las lugares, aulas. Claro. Bien, si empiezan 2, van a terminar 2 casi seguro. Y eso habla del contenido que le dan a esos dos. Claro, la contención, el lugar, los docentes, que la promesa de venta, bien, porque quieras o no, hay una promesa de venta que se cumple, bien, el boca a boca de los chicos que salieron anterior. Es más, a veces como se da en los recreos que se van comunicando el pibe de segundo con el de tercero, con el de primero, y se logra, digamos, que esa pequeña comunidad perdure en el tiempo. Entonces por eso no tenemos tanto problema de la deserción, la típica deserción. Claro, eso es lo que decís es muy importante, Gustavo, porque a veces no es el éxito que se anoten 100 y lleguen 2, porque es una pérdida para todos eso. Bueno, yo no sé las métricas en la facultad. En la facultad hay muchos que empiezan y llegan un número mínimo. Eso pasa. Pero muchas veces pasa porque también hay una diferencia muy grande, digamos, entre las condiciones del ingresante, uh-huh. Las pretensiones después del ingresante y las pretensiones del propio instituto, la propia institución. Entonces, cuando no congenian esas cosas, empieza a generar fracasos casi inmediatos en algunos casos, a mitad de la carrera en otros, y entonces uh-huh. Los chicos empiezan a abandonar, no aprueban las materias, no se empiezan a atrasar con las correlatividades, no pueden pasar de año, se les extiende mucho tiempo la carrera y terminan abandonando. Esto es una condición que en muchos lugares se da. Saltemos de tema. Un matemático, ¿bien? Ponete en la mente de un matemático o de un economista. ¿Entiende lo que está pasando con la situación actual del país? Desde la parte matemática, vos le encontrás una lógica. Lo mataste al no, bueno, ya te saltaste de tema de bueno, yo dije, es normal. Vos sabés que en mí es normal saltar de un tema al otro. O sea, después digo, digo, del aula ¿qué tal los postres en el cumpleaños de 15? Es probable que pase. Algún día me hablaste de la fórmula matemática del amor. Bueno, ojalá tuviera la fórmula matemática para resolver determinadas situaciones. Mira, yo no sé si la mirada es matemática, no matemática, económica, no económica. Lo que a mí me gustaría es que cada uno desde su lugar pudiera aportar desde su propia especialidad, pero sin perder de vista el todo. Uh-huh. Lo mismo que pasa en la medicina. ¿Viste? Hoy se encuentran muchos especialistas en medicina. Entonces vos vas, acá compartimos el tema de la rodilla, yo estoy con un tema de menisco, entonces te mandan al especialista en rodilla, ya ni siquiera es el traumatólogo, es traumatólogo pero especialista en miembros inferiores, porque después tenés el otro en miembro superior. Entonces,
Llegas y te dicen, no, ya está, listo, mira, venite en 10 días, es una cirugía, perfecto. Es decir, pero esperá, yo trabajo en una escuela, a la noche estoy en el profesorado, estoy en ISEBE, necesito, no tengo. No, quédate tranquilo, operamos. Bueno, pero la situación no la puede ver. No la puede ver. Lo único que ves es una rodilla operable y si la cosa más o menos camina y es un buen negocio, tiene la otra. Sí, exacto. Y con el perdón de los profesionales, pero que ven que no hay 2 sin 3. Y porque no tenemos una tercera o cuarta rodilla, sino que también la operan. Para mí es así. Si el ibuprofeno recetado deja más guita que el paracetamol recetado, y por más que el paracetamol, los dos hacen lo mismo. Usted me está cuestionando la medicina. Obviamente, no, como cuestiono la medicina, como cuestioné el fútbol, que hace mucho que no hablamos. El problema es la mirada integral. Yo siempre digo, cuando un técnico toma una medida y dice, bueno, esto encaja perfectamente esta medida en la realidad que hay y los números cierran perfectos. Pero uno no ve los efectos colaterales y no ve cómo ese efecto mariposa se empieza a extender y golpean en todo el resto del sistema, y entonces ahí estamos en un problema. Sí, el típico el aleteo de una mariposa en Arabia hace un tornado. Claro, y además hay una cuestión, muchas veces se pierde la mirada, y pasa en educación, la mirada integral de la persona. Yo voy a contar un caso personal que a mí me afectó mucho. Caso mi abuelo paterno tenía 96 años, viviendo muy bien, un viejo del campo portugués, entra con una neumonía, en una semana se transformó en algo irreversible. El propio estado de la neumonía hacía que se tapara de mucosidad, entonces no comía, no se alimentaba. ¿Qué dicen los médicos para sacarlo de la clínica? Pues la idea era llevarlo a su casa y que pase sus últimos días tranquilo en su casa. Hay que hacerle una gastrofagia. Una gastrofagia, un tubo donde se lo alimentaba directamente al estómago, una cosa. Bueno, a pesar de que se había opuesto la familia, mi papá, mis tíos, me dijo, bueno, no lo pueden sacar de acá si no se lo hace, porque yo se lo tengo que hacer, porque si no se alimenta. La cuestión es que para no entrar en problemas no se discutió, se lo pensaba sacar así sin nada, y al otro día cuando lo fueron a buscar sin autorización se lo habían hecho. El tema es, pero es un caso judicial. Se lo llevaron a la casa. ¿Cuánto vivió? Un día más. ¿Para qué lo hizo? El tema es, quizás técnicamente ese médico haya dicho no, la operación fue un éxito. Porque hizo todo lo que tenía que hacer. Técnicamente no había... A pesar de que los familiares y la gente no quería. No, pero digamos, técnicamente no había reproche. ¿Está? Pero perdió noción del contexto y de la, digamos, la integridad de la persona, que no pasa solamente por ese cuerpo físico que puede vivir un día más o 2 días más. Entonces estaría bueno que y puse ese ejemplo porque muchas veces pasa lo mismo con los economistas, con los jueces. Cada decisión que toman, no mirar específicamente el área afectada, sino tratar de ver el conjunto. Sí, arreglamos un cachito del dólar porque le convenía a Ratazzi, pero destruimos toda la el problema está en que los que lo asesoran, entre comillas, al presidente, le hace cada uno ver ese costado, como decís vos, parcializado. Con esto solucionamos esto. Cuando no ven que toda esa solución le trae una infinidad de problemas a un montón de gente. Lo premiaron al presidente, ¿no? Bueno, pero en otro país. Está recibiendo un premio por... Sí, pero en otro país, acá no lo van a premiar. El tema de las visiones parcializadas, yo creo que en algún programa mencioné una historia por ahí de un lama ciego que estaba en el Tíbet, que había estado toda su vida en un monasterio, y antes de morirse junta un montón de gente, de otros sacerdotes, todos ciegos, en lugares estaban todos ciegos, y lo que hace es pedirles que por favor descendieran de la montaña, porque él no quería morirse sin conocer un elefante, y en toda su vida desde chico había soñado con conocer un elefante y nunca había bajado de la montaña y no conocía un elefante. ¿Ese no era ciego o era ciego? Él era ciego.
bueno, mandan a los otros todos ciegos. En ese lugar era un monasterio todos ciegos. Y cada uno, digamos, toca un elefante y vuelve y le transmite la información. Entonces uno le dice, bueno, el elefante es como una torre grande, maciza, pues había agarrar una pata el elefante. Otro dice, no, el elefante es como un gran tonel de vino, le había tocado la panza. Otro habla de las orejas, es como una sábana. Y cada uno, negando al otro, le dice, no es eso que el otro dice, es así, porque describe solamente aquella parte que había tocado el elefante. El único que tuvo, antes de morirse, una idea cabal de cómo era el elefante, era el lama. Claro. ¿De quién? El lama, el que los había mandado. Porque juntó todas las partes, claro. Y fue quien realmente tenía la visión del ¿Quién elefante. será el gran lama acá? No sé. Bueno, vamos a una pausa. Vamos a una pausa y ya volvemos a la pausa nuestra, por favor. Gracias. A ver, tenemos un operador acá diferente. ¿Cambiaron la gorra? No, cambiaron las personas. Dale, vamos. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo 94.7. 94.7. Producciones independientes. Auspician este programa Federación Única de Viajantes de la Argentina, FUBA, Asociación Viajantes Vendedores de la República Argentina, ABA, nuevos teléfonos 4-380-5500, Asesoría Gremial, Turismo. Instituto Superior de Viajantes, ISEB, con sus propuestas educativas, técnico superior en comercialización, orientación Mercosur, modalidad distancia, técnico superior en marketing, modalidad presencial, títulos oficiales de validez nacional, laboratorio de idiomas, www.iseb.edu.ar, teléfonos 4-382-7179, 0800-345-4373. Turismo para la familia viajante. En Mar del Plata, Hotel Posta del Viajante. Complejo turístico 12 de enero en Cuesta Blanca. Complejo turístico 1 de octubre en Huerta Grande. El Reencuentro. Complejo turístico en la localidad de La Reja, Moreno, provincia de Buenos Aires. Consultas y reservas al 4-380-5500, interno 1502. Conocé los planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares de Andar, la obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-725836, www.sssalud.gov.ar, RNOS 122-104, RNEMP 1252. Ya son las 6 de la mañana, maldigo al reloj y sigo en la cama. Un día más, sigo tarde a fichar. Seguimos en Cultura Viajante con mis amigos Catarino Arrieta. Y estábamos en un tema realmente importante que era el lama. Y vamos a empezar a hablar de política. Y no, está bien, pero usted sí se estaba metiendo en un terreno difícil y cuando dijo vamos a hacer la síntesis en un lama, yo pregunté quién era el lama y menos mal que nos salvó la pausa. Recuerdo cuál fue el último tema ¿Lama qué? cuando vino Gaby la vez pasada. ¿Cuál fue? ¿Qué memoria que tiene? Habíamos empezado a hablar, o redondeado, cómo era que se calculaban las estadísticas cuando decían la inflación es del tanto. ¿Cómo hacían para calcular un porcentaje de inflación que te decían el 3%, si el gas había aumentado tanto, si la leche había aumentado tanto? ¿Cómo nos sigue mintiendo? No, ¿O de qué manera
Claro, Porque ahora dice que y pronostica una de una las cosas inflación del claro, 48%, algunos dicen el 70%. Es el gran problema de las medias, ¿no? Y no la de los pies, me refiero a la otra media. Claro, que ponen, por ejemplo, nombraban hasta cuestiones ridículas que, por ejemplo, dentro de lo que era la medición de la tasa de inflación, estaba hasta la castración del gato, como si vos castrarías a los gatos una vez por mes. Claro, ¿Entendés? también O sea, todo eso entra, pero digo, ¿cómo se puede calcular en lo que va a ser del 19? ¿Por qué pronostican ya un 48, hasta un 70? No, bueno, son proyecciones. Yo no quiero mover mucho la cosa, pero a principio de año se pronosticaba entre un 15 y un 17%. Exactamente. Y hoy estamos hablando de un 42%, en el caso más optimista. ¿Y eso qué es impericia? La verdad que habría que preguntárselo a un economista. Ya me excede. O sea, yo lo que te puedo decir es que desde la estadística lo que se aportan son herramientas. Uno lo que puede hacer pueden es estar tan lejos de la realidad, calcular un 15, un 20, no, lo que pasa es que 48, un 50. Una cosa es... Pues no están pifiándola por 2 puntos. Una cosa es, por ejemplo, hacer un trabajo de encuesta y a través de la encuesta aplicar lo que se llama la estadística inferencial, es decir, uno espera ciertos resultados. La otra cuestión es la parte económica, y ahí es donde se separa un poco la matemática de la economía. En la economía interviene un factor que es el factor humano, entonces no hay una proyección como en matemática donde uno sabe que si a 10 le agrega 1 va a tener 11. Claro. Uno en economía dice cierta ley económica se debería cumplir, y resulta que cuando toma las medidas acorde a eso, en Argentina pasa todo lo contrario. Uno dice, bueno, si la demanda, si el precio aumenta mucho, entonces la demanda debería tender a caer, y resulta que acá la gente, no sé cómo hace, pero sale a comprar más, y entonces sostiene sí, en vez de agarrar una escalada inflacionaria. Aumentó el tomate, no compremos nada. Sale a comprar. Justamente has dado con un tema que es así. El otro día me comentaba una persona que estuvo en España, justamente con tomates, como decía él. Fue a agarrar de la góndola del supermercado unos tomates. ¿Para qué? Se le saltaron todos encima, que parecía que eran como enemigos. Dijo, ¿qué hice? Porque dijo la señora, toqué el elefante blanco. Dice, ¿usted no sabe que estamos en una campaña de no comprar tomate? Nadie compra tomate. Digo, en esto también se ayuda a la inflación. Y es una cuestión cultural también. Claro, una sociedad más madura. Acá nada importa, me parece. No, olvídate. Acá somos los principales, a lo mejor hacedores de la inflación, digo yo. No sé si seremos los culpables, pero no le hacemos. No creo. ¿Cómo se mide eso? Por eso digo, una cosa es la herramienta y otra cosa son las causas, que digamos, eso yo creo que, y si uno pone la televisión y encuentra cantidad de economistas expertos en el tema, y vas a encontrar tantas versiones y tantas tesis como economistas hay. O sea, uno escucha, lo genial de Argentina es que escucha a un economista de tendencia de derecha criticar al gobierno porque está a la izquierda, y a alguien de izquierda criticar al gobierno porque está a la derecha, y siempre se encuentra uno que está más allá de lo que uno suponía como el límite. Así que en eso creo que habría que preguntarle a alguien específicamente que se dedique al tema económico. Sí, lo que digo es que las herramientas no son ni buenas ni malas. Las herramientas te ayudan a medir. Obviamente después está en cómo se presentan los datos, cómo se los interpreta. Yo siempre pongo una frase que no es mía, ¿no? Un matemático que dice, la estadística es la ciencia que dice que si vos y yo comemos, o que vos y yo comemos un pollo cada uno, a pesar de que yo como 2 y vos no comés ninguno, ¿no? Mató eso. A ver. Claro, la estadística de la ciencia que dice que vos y dos yo... panes. Sí, estamos claro. nosotros 3. No. Nosotros 2. Hay 2 panes. Yo me comí los 2 panes. Entre nosotros 2, ¿cuántos panes nos comimos? 2. Dividido 2, el promedio es uno cada uno. Es uno per cápita. Vos sos del gobierno. Yo me la comí. Vos sos del gobierno. Bueno,
Entonces, cuando... No le digan al pueblo el otro pan. Cuando se toma, por ejemplo, el ingreso per cápita, Sí. Y se compara, por ejemplo, un país a otro, el ingreso per cápita, sí, eso es una herramienta de medición. Eso genera ciertas interpretaciones, pero no quiere decir que porque tengas un ingreso per cápita más alto en un país que en otro, se está mejor. Hay que ver cómo se está distribuyendo eso. Claro. Cómo es el mercado laboral, cómo está compuesto, cómo son las fuerzas laborales. Tenés mucha desocupación, tenés poca gente en el mercado laboral que gana mucho, pero muchos desocupados, mucha gente excluida. El promedio te puede dar altísimo, pero la situación no es mucho mejor. Entonces, digo, el gran promedio de las medias es eso. En el promedio uno podrá establecer un número, 15, 20, 40, en realidad el número solo no dice nada. Sí, cuando uno lo compara, la herramienta es útil si uno compara un mes con otro, un año con otro, y entonces ahí sí, si antes tenía 15 y ahora tiene 30, se duplicó. Y si con otra herramienta de medición antes tenía 20 y ahora tiene 40, aunque no coincidan los números, también uno ve que se duplicó o que aumentó. Y eso es lo que tiene que tomar de las herramientas. Ahora, es verdad que en muchos casos, y yo ahí, insisto, hablo del desconocimiento desde el llano, digamos, de un laburante más. Hay muchas cosas que uno a veces no entiende. ¿Por qué, por ejemplo, nuestros sueldos se ajustan por un nivel de inflación, o discutimos en las paritarias, un nivel de inflación general donde entra en el promedio un montón de cuestiones que en realidad al sueldo del laburante común no suele afectarlo todo? Digamos, yo a veces digo, existe lo que se llama la media, que es donde uno toma todos los valores, los suma y lo divide por el total. Y está lo que se llama la media ponderada, es decir, de acuerdo a la incidencia de cada valor, lo multiplica por un coeficiente. Entonces, aquellos valores que inciden más estarán multiplicados por un coeficiente más alto y pesan más en ese promedio. Lo que pasa es que no lo podrían hacer, porque si a vos te ponen alimentación y servicios, que es lo principal, bueno, que uno... la canasta, armamos una canasta básica, claro, y pongamos eso en la mesa de discusión. No, olvidate, vas a tener paritaria del 200%. Bueno, pero digamos... Pero hay como todo, digamos, no sería lógico hasta para las empresas. Yo veo como un juego macabro, ¿no? O sea, aumenta uno que no sabemos por cuál causa es, pero a través de ese aumento aumenta el otro y aumenta el otro, es como un efecto y al final la plata no alcanza. Claro, ahora ABL, todo esto te aumentaron un 30 y pico para arriba al principio de año. La nafta tiene que estar como... pero además, se dan casos, mira, en mi edificio hace un mes y medio, casi 2 meses, nos cortaron el gas. Uy, es un quilombo. Rompieron la vereda, cortaron el gas. Ahí me dieron 1.800 pesos de gas. Sin haberlo usado. Sin haberlo usado, ahora tengo que ir a protestar. Entonces, y además la facturación tiene algo bastante... Yo andaba con la boleta encima. Porque, ¿cómo lo calcularon? Hay una cuestión. ¿Cómo lo calcularon? Meses de verano, uno ve las barritas, tiene ese diagrama de barras donde muestra el consumo. No les creo eso. La barrita es muy cortita. El consumo es, no sé, 11 metros cúbicos. Sí. Paulatinamente van corriendo los bimestres hacia el invierno. Se van ocupando más. Claro, 111 metros cúbicos, o sea, 10 veces más prácticamente el consumo. Entonces uno dice, bueno, es lógico, vienen los meses de invierno, el muchacho prende la estufa. Claro. No tengo estufas a gas en casa. No, lo único que hay es la cocina, promedio, entonces. La cocina y el termotanque. Hay un promedio. Y el termotanque se baja, o sea, no se mueve y se usa más o menos lo mismo. Sí, pero entonces no puede haber un consumo 10 veces mayor en invierno cuando no hay estufa. Pero ellos hacen el estimativo. Claro, pero todos tienen que gastar. Yo creo que a las empresas de energía se le dio un poder mucho más grande que el que tenía. O sea, le sacaron un poquitito porque le sacaron los subsidios, aunque todos no, y le dijeron, bueno, aumenta. ¿Cuánto aumentaron las cosas? 1000%. ¿Se dan cuenta? ¿Pagábamos muy poco antes? Sí, obviamente pagábamos muy poco. El interior no, el interior estaba más alto. Pero lo que hicieron en los últimos 2 años, 3 años, es increíble. Si uno se pone a ver, digamos, los aumentos, ¿cómo fueron? ¿Qué hacíamos con 100 pesos? Hace 2 años y medio, 3 años, ¿qué se hace hoy? Hoy 100 pesos es el billete de 10, hoy no sirve para nada. Si vamos a la pausa de la radio, ¿le parece bien, operador? Ahora uno lo hace en plural. ¿Les parece bien? Yo me iba a poner en picante. Dale, vamos. Está bien.
Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo 947. 947. Producciones independientes. Hora Cero. La información periodística desde una mirada joven. Hora Cero. Noticias, opinión y entrevistas puestas al servicio del oyente para comprender mejor la información. Hora Cero. Con Pablo Fernández Blanco y su equipo. Lo mejor de la gráfica en formato radial. Todos los jueves de 13 a 14. Gracias por viajar con El Diario de Turismo. La duración estimada del programa será de 1 hora. Les brindaremos la mejor información para viajeros y para los profesionales que interactúan en este ámbito. Las noticias más destacadas de la semana, entrevistas con personalidades del sector turístico, atractivos concursos y buena música. Los invitamos a embarcar todos los jueves a las 17 y a navegar durante la semana en www.eldiariodeturismo.com.ar. A las 7 de la tarde, en el regreso a casa, Yo Celíaco, Radio Sin Gluten. 1 hora junto a Fabio Dana con la mejor información para un mundo sin TAC. Los miércoles, de 19 a 20 horas. RPLM. Conocé los planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares de Andar, la obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-725836, www.sssalud.gov.ar, RNOS 122-104, RNEMP 1252. Auspician este programa Federación Única de Viajantes de la Argentina, FUBA, Asociación Viajantes Vendedores de la República Argentina, ABA, nuevos teléfonos 4-380-5500, Asesoría Gremial, Turismo. Instituto Superior de Viajantes, ISEB, con sus propuestas educativas, técnico superior en comercialización, orientación Mercosur, modalidad distancia, técnico superior en marketing, modalidad presencial, títulos oficiales de validez nacional, laboratorio de idiomas, www.iesebe.edu.ar, teléfonos 4-382-7179, 0800-345-4373. Turismo para la familia viajante. En Mar del Plata, Hotel Posta del Viajante. Complejo turístico 12 de enero en Cuesta Blanca. Complejo turístico 1 de octubre en Huerta Grande. El Reencuentro. Complejo turístico en la localidad de La Reja, Moreno, provincia de Buenos Aires. Consultas y reservas al 4-380-5500, interno 1502. Bueno, seguimos al aire acá con Cultura Viajante y la pregunta era... Y vamos a ir, digamos, como para enfocar sobre lo que no es política, porque si no podemos hacer un programa, y hoy estoy enojado. ¿Bien? Hace tiempo que está enojado. ¿Cómo? Bueno. Arranco de vuelta. No, algo se enoja. Una cuestión que tiene mucho que ver. Alcanza menos. No, una cuestión que tiene mucho que ver, y yo creo que las matemáticas hoy en este asunto son importantes. ¿Qué pasa con, digamos, cómo encaja la matemática con lo que es la inteligencia artificial, que me imagino que es todo, con lo que es, hablábamos hace 2 minutos, la automatización, ¿bien? O sea, hay un cambio en lo que es la forma de trabajar. ¿Ok?
estaban mostrando cómo cada vez robots van cambiando el esquema productivo en empresas de Japón. Cada vez hay más robots trabajando en lugares donde antes había robot. Mi viejo... Nos acaba de mandar un mensaje Crespo, saludo al gran Crespo. Saludo al gran Crespo. Saludo al gran Crespo. Dice, el mejor equipo de los últimos 50 años, dice. Nos sobre mató, nosotros tres. nos mató. Bueno, mi viejo me contaba, él laburaba en la General Motor, ahí en la avenida San Martín, y se sorprendía mirando ahí en YouTube cómo hoy las máquinas te montan un auto en minutos. Él me decía, mi viejo me decía, mira, hace 40 años mi viejo laburaba en la planta, decía, vos tenías la línea de montaje que trabajaban 500 personas para sacar 200 camionetas en todo un día. 500 personas, 200 camionetas en un día. Hoy, digamos, con 20 tipos, te sacan 1000 camionetas en un día. Todo porque por la automatización. Entonces, todo eso debe tener una lógica, ¿no? De armado, una secuencia. ¿Cómo se integra la matemática? ¿Es la matemática o qué es? Sí, hay conceptos como el de automatización que tienen que ver en principio con el reemplazo de tareas que normalmente hace el ser humano por una máquina. Hay muchísimas, y hay especialistas en robótica que tienen palabras más autorizadas que la mía para hablar de esto. Hay muchas definiciones acerca de qué es un robot. Uno por ahí tiene por ahí esa idea de androide, ¿no? Pero bueno, en realidad... ¿Sabés dónde tenemos un robot nosotros? En el instituto, Lorena Arzamendi. Es así, tiqui, 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 tiqui. Tiene todo acá. Un saludo para Lorena. Una capa. Nosotros, en realidad, cuando hablas de cualquier máquina que reemplace la acción humana, eso sumado a los avances tecnológicos que hacen que después pase de lo mecánico a lo electrónico, hace que, por ejemplo, una pava eléctrica sea un robot. ¿Por qué? Porque reemplaza el hecho de que el ser humano tenga que estar controlando la temperatura. Vos la enchufás, ponés cierta temperatura y cuando los sistemas de control que tiene la propia pava detectan la temperatura adecuada, cortan. No hace falta que esté un operario controlando la temperatura para sacarla del fuego o desenchufarla. Entonces, desde ese punto de vista, hay, claros avances desde el propio origen de la humanidad. Junto con los avances tecnológicos, la automatización fue ganando terreno en nuestras vidas. La matemática se mete y mucho en esto. ¿Por qué? Porque para poder llegar a automatizar, uno lo que tiene que detectar son procesos. Y para poder detectar procesos, lo que hay que poder generar es esta ley, encontrar esta secuencia que se maneja por detrás de la resolución del problema. Cuando uno va a enfrentar un problema, lo primero que hace es empezar a buscar caóticamente la solución. Cuando tiene la solución, lo que hace normalmente es, al enfrentar problemas similares, aplicar la misma estructura que ya aplicó antes. Entonces ahí el problema deja de ser un problema y se transformó en un ejercicio. O sea, casi todo, vos decís que lo podés transformar en una ecuación matemática. Sí, o cuando uno encuentra esa secuencia, cuando uno puede generalizar ese problema y llevarlo a que cualquier familia de problemas que tengan la misma estructura se resuelven siguiendo esos pasos, entonces uno encuentra lo que se llama el algoritmo, esa estructura que termina resolviendo esa serie de pasos que termina resolviendo el problema. Una vez que uno encontró esa estructura, esa es la actividad matemática. Ahí viene el costado, digamos, del laburo del programador o del informático. Lo que hace es, eso lo lleva a un lenguaje que lo puede entender la máquina, y entonces elabora el software. El software va a reproducir justamente ese algoritmo y va a resolver el problema que antes resolvía la mente humana. Cuando eso se puede traducir a una acción física, entonces aparece el hardware ligado al software y entonces aparece la máquina, el robot, ejecutando la acción. Entonces, el primer paso es puramente matemático y puramente lógico. Cuando uno quiere una máquina que, por ejemplo, seleccione cajas negras o blancas
para un lado o para el otro, lo que aparece es justamente lo que llamo un circuito lógico. Uno detecta la caja y lo que hay es una pregunta: ¿de qué color es la caja? ¿Es negra? Tiene que ir acá. ¿Es blanca? Tiene que ir allá. La forma de resolver ese problema de cómo pregunta, cómo selecciona la caja y a dónde la lleva, es todo un armado lógico. Dentro de la máquina. No, es un armado lógico dentro de nuestra cabeza. Claro, Cuando está ese armado lógico en nuestra cabeza diseñado, cuando se llevó a una serie de pasos, además optimizado eso, porque por ejemplo, uno podría decir, bueno, cuando viene una caja le pregunto si es blanca o negra. Si es negra la mando a un lado, después le pregunto si es blanca, la mando al otro. ¿Qué pasa si no es una caja? Y si es directamente son cajas y son blancas o negras, no hace falta hacerle dos preguntas. Es decir, yo le pregunto, ¿sos blanca? ¿Sos blanca? Sí, entonces le pongo una cuña que me la empuje y me la mando al lugar. ¿Sos negra? La dejo pasar de largo y va directamente a la caja de las negras. Entonces, ¿para qué voy a hacer dos preguntas? Hago una sola. Okay. Todo ese proceso de optimización ¿Qué pasa si es gris? Bueno, ahí ya... pero no es blanca. Claro. Entra al... entonces, yo estoy seleccionando la blanca. Ahí, si tengo opciones, entonces lo que hay que armar es un circuito lógico. Todo ese circuito lógico está en la cabeza de uno. Claro. Cuando uno encontró esa estructura, ahí sí lo lleva a un proceso, arma lo que llama el algoritmo, el diseño se hace optimizando la cantidad de pasos, llevándolo a la mínima cantidad de pasos posible, y eso entonces sí, el programador o la gente de informática lo traduce a un lenguaje que obviamente entienda la máquina. Se llama un entorno de programación y eso después se puede llevar a un software. El software lo va a ejecutar un brazo mecánico, una cinta transportadora, puede ser hasta un calefón eléctrico. Ahí está, entonces... ¿Qué pasa? ¿Por qué? A ver... Yo, por ejemplo, justamente, nosotros hablamos recién de automatización. Hoy en día la automatización se divide en tres grandes grupos. Uno apunta a la parte industrial, que de hecho hay una carrera universitaria que tiene que ver con automatización. La otra apunta a la robótica, y la otra apunta a la domótica. La domótica, toda la aplicación en casas inteligentes. Bueno, justamente... el futuro, ¿no? Sí, y en algunos casos el presente también, porque hay muchos casos que nosotros ya lo hemos incorporado. Lo que pasa es que no tenemos por ahí la noción amplia de robotización o de automatización. Entonces, por ahí uno lee como robot la barredora que ahora se vende... yo vi mucha gente que ya la ha comprado por hasta el robot para limpiar 4.500 pesos, una barredora que vos la pones en el piso, es circular y va pasando, va barriendo, choca con las paredes, vuelve y es inteligente, y la dejás y te va levantando todas las miguitas y todo, va barriendo. Bueno, es casi un chiche para algunos. Uno ya se va acostumbrando a ese tipo de cambios, pero digamos, el control inteligente de la temperatura de un aire acondicionado, el control inteligente de la temperatura del agua, la iluminación de la casa. Digamos, hay en algunas casas se ve, sí, y en otras, digamos, no se ve en forma tan sofisticada, pero existe. Claro, porque la pava eléctrica la tenés. Hoy, digamos, un control remoto que maneja un aire o que programa un aire acondicionado, vos le programás 24 grados, si quieres apagarlo a las 3 de la mañana, como un televisor, digamos. Eso es un control inteligente, claro. Así que, digamos, está mucho más entendido. Hay una cuestión, quizás muchas veces el desarrollo sea mucho más paulatino, obviamente en países donde están avanzados tecnológicamente, y además las condiciones de acceso a la tecnología sea muy distinta a la nuestra. Por ahí nosotros venimos quizás un poquito más atrás. ¿Eso no le quita fuente de trabajo a mucha gente? Toda revolución industrial ha generado gente que queda afuera. Pasó con la máquina de vapor, pasó con cada revolución industrial. Lo que ha exigido es una reconversión del mercado laboral. Está en nosotros también en ver cómo
hacemos para que se amalgame sin generar, digamos, o generando más cosas positivas que negativas. Claro. Ahí hablando de cosas positivas y negativas, había leído en su momento, ¿no?, cómo una mente brillante como la de Stephen Hawking tenía hasta miedo y dudas del desarrollo de la inteligencia artificial por el autoaprendizaje, bien, y la autosuperación que tienen hoy las máquinas. ¿Qué me decís de eso? Mira, a mí, yo que no soy del área de informática, me sorprende mucho. Hay un documental que vi hace muy poquito, se llama AlphaGo, está en el conocidísimo canal Netflix. en Netflix. AlphaGo. AlphaGo. El Go es un juego chino, tradicional, donde se juegan con fichitas blancas y negras en un tablero cuadriculado, donde vas poniendo alternativamente una ficha blanca y una negra, Sí. y la finalidad del juego es conquistar territorio. Vos rodeas un territorio de fichas de tu color y ese territorio pasa a ser tuyo. Ajá. Pero si a ese territorio o a esas fichas las rodean otra de otro color, se las comen y el territorio pasa a ser del otro. Sí. Hasta que llega un momento que no se puede dividir más, el Porque tablero, estás en el tablero la- queda todo encerrado en regiones. Quien tenga más cuadraditos, o sea, más superficie ganada, es el que gana la partida. A diferencia del ajedrez, que era mucho más fácil de matematizar en cuanto a los movimientos y la estructura del juego, se pensaba que el Go era mucho más aleatorio, es decir, uno pone fichita por cualquier lado. Por lo tanto, encontrar un algoritmo o encontrar una fórmula o fórmulas que permitan jugar a una máquina era todo un desafío. Bueno, lo recomiendo. Este documental muestra cómo una empresa de inteligencia artificial se dedicó justamente a romper un poco en el esquema del ajedrez y avanzar por el lado de este juego que es el Go chino. ¿Cómo se llama? Go. AlphaGo. AlphaGo se llama El la película, el documental. AlphaGo. Lo voy a buscar después. Y es muy interesante el proceso, desde que fueron a buscar un campeón asiático de Go para que de alguna manera la máquina tomara sus patrones y empezar a aprender a partir de esos patrones. Estamos hablando de que una máquina aprende. ¿Te das cuenta? No es que vos agarrás y le decís, toma, te cargo todas las jugadas que yo sé hacer. Está aprendiendo y superándose. Como pasó con Kasparov cuando le ganó por primera vez la Deep Blue. La Deep Blue. ¿Entendés? Cosas que decían, no, a Kasparov no le ganaba. ¿Kasparov o Karpov? No, Kasparov. A Kasparov No le ganaba a nadie. no le ganaba a nadie. Vos tenías dos popes en el ajedrez, Kasparov y Kasparov. ¿Ok? Y en la primera vez que jugaron, no sé si lo jugaron, ¿no? Sí. Con la Deep Blue había perdido, había ganado. Pero aprendió de sí mismo, estamos hablando en qué año. 40 años, 50 años. Porque No tanto, pero pero unos cuantos. aprendió Un par de y décadas como claro, y estamos hablando Esos que pibes no son jóvenes. Ya. Después vino Bueno. Fischer. La verdad, vino Fischer como gran ajedrecista. Sí, fue posterior Sí. esto, a Bobby Fischer. Pero digo, fue posterior. Fue posterior, Claro. posterior. Ah, entonces Fischer. tienen razón Sí, ustedes. Sí, serán 20 años, 25 años. Pero bueno, el tema es cómo puede ser que lo mágico parece ser esto de que un ordenador, digamos, que almacena datos, pueda generar entrecruce de sus propios datos e ir aprendiendo, digamos, entre comillas, ¿no? bueno, ¿a ustedes no les sorprende cuando van caminando por un lugar y Google te dice, acá hay un restaurante? Claro. O sea, te dice, acá hay un restaurante de comida árabe porque vos en algún momento buscaste comida árabe y te lo dice La memoria le en quedó. un rango horario lógico, no te dice acá hay un restaurante árabe a las 5 de la tarde. Y vos decís, ¿y cuándo te lo pregunté? Entonces vas desesperado para decir, destildar sugerencias, porque si no te la pasa sugiriendo cosas. Ah, mirá vos. Entonces, eso Con es... razón a veces me dice cosas y yo le digo, ¿quién te lo preguntó? Pero eso, bueno, eso es parte de la inteligencia artificial que tiene... El aparato. No sé si el aparato... Sí, el manejo que hay, cómo se fue dando esta simbiosis entre comunicaciones y manejo de la información es impresionante. Tanto que basta con que vos hagas una búsqueda o hayas visitado una página, automáticamente se dispara el registro,
y te van a aparecer sugerencias de todo tipo en el momento más impensado. Sí. Este, Saben mucho más de nosotros que nosotros mismos. sí. Cuando uno extrapola y dice, ¿vos te acordás de la película Matrix? Estamos hablando 20 años atrás, sí, más o menos 15, a ver, sí, 15 a 16 años. Vos decías Matrix, están todos fumados, no puede ser. Y ahora queda chico. Y vos agarrás y decís, y casi como que, digamos, salvo que no estamos conectados, espero que no, si no tengo nada por acá, salvo que no estamos conectados, es muy, muy, muy verdadero lo que está mostrando, ¿no? Y ese un mundo real y un mundo de Vos ese ámbito que él se conectaba, vos fíjate ¿no? los chicos cómo juegan ahora. Los pibes están jugando con un casquito virtual desde adentro de la casa. Ahora sí, parece que están potreando por todo el barrio como hacía yo, como hacíamos nosotros. Pero los pibes potrean, digamos, Juegan con todo el mundo, pero juegan con todo el mundo. Exactamente. Porque no juegan con chicos que están a media cuadra de la casa, juegan con chicos que están en China, que están en Estados Unidos. Sí, hay como un idioma común también. Lo que pasa es que, bueno, es otro mundo, es otra sociedad, son otros chicos. Y bueno, y para cerrar un poco con lo nuestro, nosotros como educadores estamos obligados a leer eso. Entender que los alumnos que nosotros formamos no son los mismos que éramos nosotros, que la sociedad cambió, que nosotros cambiamos también. Sí, nosotros también como padres hemos cambiado. Pero es más complicado no entender el alumno. Entonces, porque tiene una velocidad diferente ya. Claro, pero además hay una terna, digamos, en el salto de generaciones. La terna está dada por la generación que me forma a mí y la generación que yo voy a formar. Quiere decir que a mí me formó una generación para que yo forme una tercera, y entonces entre la primera y la tercera hay un salto abismal. Sí. Entonces ahí se produce algo medio extraño, porque a ver, es como si yo te enseñara a vos mecánica, pero resulta que la mecánica que yo te enseño a vos es con un forté, que es de mi época. Claro, y hoy se utiliza un... Pero vos vas a tener que enseñarle mecánica a alguien que viene con un híbrido, va a estar con un auto que vuela, peor todavía, sí. Porque el híbrido lo usa él, pero aquella generación, a quien le va a enseñar mecánica, va a estar con un auto que vuela. Claro. Entonces, fíjate, entre tu formador, que fui yo, que estaba con el Forte, vos que andás en el híbrido y tenés que formar a alguien que va a tener un auto que vuela. Ese traspaso de la información se perdió el tipo. Queda como atascado en el tiempo. Entonces, y no sabe si hablar de su época o hablar de la... Bueno, en la educación nos pasa eso. La escuela atrasa mucho. La escuela atrasa mucho. Y nos perdemos un poco en eso. Yo, si me lo permiten, quiero agradecer también agradezca por los que a Cecilia y a Pablo, mis directores de el otro lugar donde también trabajo, que es Consudec. Justamente ahí tenemos profesorado. Que dejaron venir. Y sí, ellos siempre me permiten. Una vez vinieron. Están prometieron venir alguna vez. Así que los comprometemos al aire. Se van a llevar bien con vos. Casi un cura. Los comprometemos al aire. Cuando quieran que y el tema es justamente nosotros estamos en formación docente y es una gran problemática que tenemos que resolver. Obvio. Porque formar docentes implica hoy tener en cuenta esto. ¿Hay vocación hoy? Hay poca. Señores, se nos fue el tiempo, se nos fue el tiempo. Uy, mirá vos. Sí, querido, no soy mirá yo. Vos, yo pensé que me corta. No, yo no lo corto nunca a usted. Gracias, profesor Catarino, como siempre. Gracias por la invitación. Gracias por enseñarnos, aún a nosotros que parecería que lo sabemos todo. Gracias, Gustavo, como siempre. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Crespo. Gracias, Lorena. Gracias, Marcelo. Bueno, a Yaimín del otro lado y a los operadores, que van cambiando los operadores. Pero en nuestro programa, que pero vienen todos en este programa. Mirá vos, aquel siempre está con la agresividad. Que tiene un problema en el esternón. Tenés un problema en el esternón, ¿no? Se te están ensanchando. Sí. Dentro de una semana nos vemos. Chao. Dale, dentro de una semana estamos juntos. Dale, chao, hasta el lunes que viene. Maldigo al reloj. Radio Palermo 94.7.
Para salir bien informado, redacción. Un equipo de periodistas analizan la realidad política